Es que hoy 20 de enero de 2022, cuando se cumple un año de la llegada al poder de Joe Biden, el presidente estadounidense defendió su gestión a la fecha, al tiempo que dijo que cree que Rusia invadirá Ucrania y generó confusión sobre cuál será la respuesta de Occidente. En una rueda de prensa de casi 2 horas, Biden hizo un balance de su mandato hasta ahora en lo relativo a la pandemia, la economía y la inflación, además los proyectos de ley pendientes sobre gasto social y derecho al voto, también las relaciones con Latinoamérica, Rusia, China, Irán y Yemen, aunque Biden negó que hubiera prometido demasiado en su campaña electoral y opinó que ha hecho las cosas mejor de lo esperado dadas las circunstancias. Él sí reconoció que hay mucha frustración y fatiga por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo ha sido entonces este primer año de gobierno y cuáles son los retos pendientes? Pues saludo a nuestro primer invitado del día, Rafael Piñeros, experto en temas de Estados Unidos y también profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Gracias, Rafael, por estar nuevamente con nosotros aquí en France 24. Bienvenido a Directo América. Por supuesto, empiezo por preguntarle el balance general de este primer año de gobierno de Joe Biden. Buenos días y gracias por la invitación. Considero que el primer año de Joe Biden en el poder ha sido más bien regular. Como candidato, él identificó al menos 4 importantes crisis. La crisis del coronavirus, es decir, un proceso de vacunación que iniciaba de manera lenta. La situación climática, porque los desastres, eventualmente los incendios forestales y la pérdida de biodiversidad amenazan varios estados de los Estados Unidos. Por supuesto, la crisis económica que hace un año planteaba un incremento significativo en el desempleo, una pérdida de la confianza y eventualmente unos resultados magros en términos de crecimiento económico. Y al mismo tiempo, una crisis interna derivada del Black Lives Matter y al mismo tiempo de la insurrección que 2 semanas antes de su inauguración el 20 de enero había sucedido en el Capitolio de los Estados Unidos. A partir de esas múltiples crisis, él identificó para cada una de ellas posibles soluciones. Si bien en algunas o en casi todas hay resultados positivos, también hay elementos que a la larga o al día de hoy le han venido restando puntos. Por ejemplo, si nosotros nos detenemos en la crisis económica, nos vamos a dar cuenta de que los paquetes de estímulo que se pasaron, especialmente en los primeros meses de su administración, han tenido al día de hoy un efecto muy importante en la inflación, que es más alta que los últimos 40 años, pero al mismo tiempo ha facilitado mantener el desempleo bajo y relativamente controlado y que el crecimiento económico sea positivo. De lo que yo quiero mostrar con ello es que el balance puede que en unos elementos sea positivo y en otros sea significativamente regular, lo que hace que hoy la percepción de ese primer año sea más bien pobre. Rafael, entonces ya vimos un panorama general de las dificultades que se encontró entonces Joe Biden cuando asumió esta presidencia y también lo que ha sido más o menos este año de gobierno. Pero ahora hablemos de los desaciertos y quiero que toquemos un punto que vimos el año pasado, que pues la comunidad internacional en su amplia mayoría en varios países rechazaron la manera de lo drástico que fue. Y por supuesto hablo de la retirada de las tropas estadounidenses y la coalición internacional de Afganistán. ¿Cómo también le jugó esto en su contra, bajándole la popularidad, por supuesto, principalmente a Joe Biden? De hecho, los primeros 6 meses de una administración suelen ser un periodo de calma, porque hay que mirar cómo se sitúa esa administración. Y yo creo que el punto que empieza a cambiar la situación es la retirada rápida, express, que se hizo de Afganistán. En efecto, para el ciudadano promedio de los Estados Unidos no le importa significativamente lo que suceda en un país como Afganistán. Pero empezamos a observar que a partir de ese hecho se empezaron a dar cuenta de que su falta de acción para mantener controlada también las nuevas variantes del coronavirus. A partir de ese elemento se observó que las relaciones con el Congreso e incluso con miembros de su partido eran particularmente defectuosas. Entonces, en efecto, en materia de política exterior, uno podría pensar que ese elemento detonó o empezó a observar otros hechos que a nivel interno también estaban sucediendo y que requerían de una acción más rápida. Sin duda, la guerra en Afganistán era una guerra de la cual muy difícilmente él iba a salir victorioso. Un aumento de tropas hubiera sido catastrófico para las arcas públicas, pero al mismo tiempo una retirada planeada como lo pretendió hacer resultó ser un fiasco, porque sin duda alguna los actores
especialmente internos, el grupo talibán y algunas otras guerrillas y grupos al margen de la ley, sabían que esa situación iba a suceder y empezaron a tomar control de los territorios más distantes de Kabul que los Estados Unidos no podía controlar. Entonces, por un lado perdía, pero por el otro también. Y a partir de allí también se generó una nueva relación de tensión con los aliados europeos. No hay que mencionar también dos elementos importantes, creo, y es que los conflictos y la tensión con China, que venía desde la administración Donald Trump, no ha cambiado, no se ha modificado, sino que ha buscado llevarse en unos términos distintos a los de confrontación directa que se llevaron bajo la administración de Donald Trump. Hay dos temas, Rafael, que quiero tratar en estos minutitos que nos queda de conversación. El primero es la pandemia de COVID-19. El presidente Biden prometió que iba a hacer todo lo posible para que todo el país estuviera vacunado y se encontró una gran reticencia de parte de la población que no se quiere vacunar con el COVID-19 y no ha cumplido, digamos, su promesa de campaña. ¿Qué va a pasar entonces con la pandemia de COVID-19 y la promesa del presidente Biden? Lastimosamente, las sociedades se comportan de una manera distinta a la que espera el político o el experto en materia de salud que lo viene acompañando desde el inicio de la pandemia. Al aumentar las tasas de vacunación, disminuyeron las tasas de personas que tenían que requerir una UCI o que eventualmente podían fallecer. En efecto, eso ha sucedido en todos los países. Y yo creo que hoy hay menos incentivos para que las personas se vacunen. Una crítica muy fuerte que le hacen es que en julio, justo para la celebración del Día de la Independencia, Joe Biden mencionó que la pandemia estaba prácticamente controlada. Pero observamos que nuevas variantes como la Delta o la que hoy tenemos Omicron ha significado que la gente perciba mensajes contradictorios por parte de la administración central. Y esa situación hace que pareciese que hay una crisis generalizada. Es cierto que en los centros médicos han aumentado el número de pacientes que llegan. Es cierto que hay una crisis actualmente o una disminución del personal sanitario, básicamente porque muchos están contagiados con Omicron. Pero también es cierto que las personas que fallecen y que van a fallecer en los próximos días va a ser mucho menor de lo que sucedió en picos anteriores. Entonces, démonos cuenta cómo la sensación y la percepción puede ser una y los resultados objetivos pueden indicarnos otra cuestión. No quiere decir que lo esté bien. De hecho, hay una crítica muy fuerte a por qué no aumentar de una manera más decidida el número de testeos de pruebas PCR o de otro tipo para saber quiénes están o no contagiados. Rafael, ya rápidamente para finalizar, la migración. Bien, ese es un tema supremamente complicado porque desde mediados de la década de los 80 no hay una actualización de la ley migratoria en los Estados Unidos. Encomendar a Kamala Harris y darle un papel protagónico a su vicepresidenta tal vez no ha sido la jugada más efectiva porque si bien realizó una gira importante sobre Centroamérica para tratar de desincentivar la llegada de migrantes por rutas ilegales, vemos que esa situación no ha cambiado. Él dijo que iba a tener un trato más humanitario y que evidentemente los migrantes necesitaban una respuesta más expedita y más humana por parte de las autoridades estadounidenses cuando llegaran a suelo británico. Pero las imágenes también de cómo los guardias fronterizos enfrentaban en ocasiones a migrantes provenientes de Haití y otros países no los deja muy bien parados. El problema es que con los márgenes que él tiene en este momento en el Congreso, es muy difícil enfrentarse a un proyecto de ley de reforma migratoria cuando eventualmente no tenga los votos suficientes y cuando el Senado, especialmente partido en dos, no logre una mayoría cualificada necesaria para pasar este tipo de legislación.